Al visitar el Museo de la Creación en Cincinnati, Ohio, uno de los espacios más fascinantes es el de los dinosaurios. Realmente, la sociedad está muy acostumbrada a la versión de Hollywood y a las teorías naturalistas que rodean la historicidad de estos animales. ¿Será posible converger la existencia de esos grandes animales con el relato bíblico? ¿Se sabe que realmente existieron? ¿Qué es lo que realmente nos revelan los fósiles de estos animales? Si quieres descubrir la verdad, acompáñanos en esta nueva emisión de Evidencias. La palabra dinosaurio fue acuñada por el profesor Richard Owen en 1850. Él utilizó dos palabras griegas, dinos, que significa horrible, y sauros, reptil. Dinosaurios entonces son reptiles de aspecto horrible. El uso o el descubrimiento de muchos huesos de dinosaurios dio lugar a varias preguntas, principalmente sobre el origen de los dinosaurios. Entre los estudiosos comenzaron a tejer muchas teorías. Hay una teoría llamada monofilética que explica que los dinosaurios tuvieron en el proceso de evolución una raíz, pero hay otra indica que llamada oligofilética, por la cual se explica que los dinosaurios tuvieron raíces diferentes, y más extremada la otra teoría polifilética, que indica que los dinosaurios se originaron de varias otras especies. La misma variedad de animales reptiles que tenemos hoy en día muy probablemente existía en el tiempo en que los dinosaurios estuvieron. Hoy en día reptiles, por ejemplo, son tortugas acuáticos, pues habían dinosaurios acuáticos. Tenemos algunos como lagartos o lagartijos, cocodrilos, pues había una enorme variedad de entre ellos. La diferencia principal mayor sería en el tamaño. Habían algunos de ellos que pueden ser tan grandes como la ballena azul que conocemos hoy en día, y tan pequeños como aves, quizás como las gallinas o el pavo. Así que tendríamos una gran variedad de formas, de tamaños e inclusive de colores, aunque no estaríamos allí presentes para saberlo, pero en base a lo que conocemos hoy en día de los reptiles modernos, no tenemos por qué pensar distinto. También se clasificaban en términos de cómo era su osamenta. Algunos de ellos tenían las osamentas de la pelvis, los huesos que componen la pelvis, parecido a las aves de hoy en día, y algunos de ellos las tenían parecido a los lagartijos o lagartos de hoy en día. O sea que tenemos una gran variedad de ellos, aunque sí aplica el concepto de la unidad en la diversidad, porque aun cuando había muchas diferencias, también compartían muchas características. Excavaciones en diferentes partes del mundo han revelado la existencia de los dinosaurios. Hemos podido ver evidencia de los mismos desde la Patagonia en el sur hasta las partes más nórdicas. Los vemos en bosques lluviosos, en zonas desérticas o en las urbes grandes de las ciudades cosmopolitas. Definitivamente, ellos existieron, pero ¿en qué periodo histórico vivieron? ¿Y en qué condiciones climáticas estaría la Tierra para que dichos animales existieran? Según la ciencia naturalista, o sea, aquellos que especulan sobre algunas evidencias científicas, los dinosaurios aparecieron en el Mesozoico. En la cronología geológica existen tres grandes periodos: el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. El Mesozoico ocurre más o menos desde 250 millones de años atrás hasta 50 millones, o sea, un periodo más o menos de 150 millones. Y está caracterizado por los periodos Triásico, Jurásico y Cretáceo. Ese sería el periodo de los dinosaurios. Principalmente aparecieron en el Jurásico y algunas especies en el Cretáceo, pero después desaparecieron. Normalmente, los científicos evolucionistas, al extraer los fósiles de las camadas de rocas, ellos buscan crear un escenario donde estos animales estarían viviendo tranquilamente. Esto para mí es problemático. ¿Por qué?
Porque los dinosaurios, de la forma en que son encontrados, muchos de ellos con la cabeza para atrás, la boca abierta, en exposición de agonía, como si estuvieran realmente siendo sofocados, varios de ellos en gran cantidad. Eso muestra realmente que fueron victimados y rápidamente soterrados. Entonces, de donde ellos estaban, fueron transportados a otros lugares. El lugar en donde son encontrados no es donde vivían. El origen no es autóctono, pero sí alóctono. Ellos fueron transportados desde un otro lugar, y en este transporte hubo mezcla con otros animales de ambiente. Entonces me parece muy difícil extraer el ambiente de donde vivían a partir de los restos fosilizados. Eso me parece precario. Esos escenarios imaginarios son intentos de contextualizar el cuadro evolutivo donde grandes periodos de transformación habían ocurrido. Luego se hace difícil identificar hasta el clima. Es notable en algunas situaciones que los animales que vivieron en el pasado y que están fosilizados, y algunos que están vivos hoy, no es el caso de los dinosaurios. Los de hoy son menores, demostrando que en el pasado las condiciones eran más favorables a la vida aquí en la Tierra. Un clima más ameno, más tranquilo. Tal vez sea este el clima, una situación agradable y más favorable a la vida para el tiempo en que los dinosaurios vivieron en la Tierra. Para que una explosión tan grande de organismos de este tipo con tantas variedades existieran, lo más probable es que la Tierra estuviera en un ambiente tropical, donde la temperatura era controlada, donde había suficiente humedad, donde la vegetación era extensa y proliferaba, porque muchos de ellos dependían de una dieta estrictamente herbívora, pero cantidades enormes de plantas. Esos a su vez servían de alimentos para los que eran carnívoros, así que el planeta tenía que estar en una de las condiciones ambientales más florecientes, con mucha humedad, con mucha vegetación, con mucho sol, y con muchos ambientes distintos para que ellos pudieran poblar. Ya mencionamos, algunos estaban en aguas, algunos estaban en tierras, algunos estaban en el aire, así que impactaban o poblaban todas las distintas áreas o hábitats distintos que conocemos hoy en día, debían estar disponibles en aquel tiempo. Las ficciones de Hollywood presentan una gran variedad de dinosaurios, con diferentes tamaños y muchos de ellos violentos. Se asume que la mayoría eran predadores insaciables. Las representaciones grotescas imponen sobre ellos conductas que reflejan más las presuposiciones de algunos paleontólogos que aquello que podemos demostrar concretamente. A través del registro fósil, ¿qué es lo que realmente fue posible descubrir sobre la diversidad de esas especies y el estilo de vida que ellas tenían? Es difícil realmente sacar conclusiones detalladas sobre el estilo de vida de estos animales. ¿Por qué? Porque ellos fueron transportados, tal vez luchando por sobrevivir. Muchos de ellos murieron ahogados y en algunos casos los procesos de transporte fueron tan violentos que ellos fueron desarticulados. Algunos están un poco más preservados, pues fueron soterrados vivos, siendo depositados en camadas, muriendo de esta forma asfixiados. Luego es difícil extraer el estilo de vida de ellos, la manera como vivían a partir de estos datos. Desde el punto de vista de comportamiento, los dinosaurios también tenían una gran variedad de ellos. Habían algunos de ellos que creaban nidos y los cuidaban, siempre habiendo uno de los dos miembros de la pareja pendiente de los huevos. Por otro lado, habían algunos de ellos que cazaban. Algunos cazaban solitarios, algunos cazaban en grupos. La mayoría de los dinosaurios eran herbívoros y se alimentaban de esa vegetación abundante que había. Algunos vivían en los desiertos y posiblemente por estudios de su organismo interno, o sea, el estudio de los huesos lleva y posibilita a analizar cuáles serían las estructuras internas de un dinosaurio. Algunos, a través de ese estudio, eran también carnívoros, pero en una variedad poca. Hay evidencia fósil de el comportamiento parental de algunos de ellos, donde vemos ejemplares de los triceratops defendiendo triceratops bebés, o sea, más juveniles, de organismos carnívoros que los atacaban. Hay evidencia de huellas de ese tipo de batalla. Así que tendríamos una gran variedad de comportamientos dentro del grupo de los dinosaurios.
Los dinosaurios son animales que apasionan a grandes y a niños. La gran cantidad de incertezas que envuelven la existencia de estos animales hace que muchos especulen sobre sus costumbres, alimentación y relación con otras especies. Al regresar de la pausa, analizaremos las teorías existentes sobre la extinción de los dinosaurios y, si era posible, relacionar la historicidad de estos seres con el relato bíblico. El Museo de la Creación separa un espacio muy especial para los dinosaurios. Estos animales grandes, de diversas formas, son blanco de varias especulaciones. Entretanto, el hallazgo de fósiles ha revelado preciosas informaciones sobre estos animales. Y uno de los descubrimientos más fascinantes de las últimas décadas fue el hallazgo de huevos de dinosaurios. El descubrimiento de huevos de dinosaurios ocurrió más o menos en la década de los años 1920. Y el descubrimiento fue en el sur de Mongolia. Los huevos estaban dispuestos como si fuese en un nido. Eso dio lugar a muchas hipótesis, otras hipótesis, algunas que llevaban a controversias sobre los dinosaurios. En primer lugar, se concluyó que todos los dinosaurios surgen a través de huevos, se reproducen a través de huevos. Había una tendencia anterior a ese descubrimiento que algunos dinosaurios, semejante a mamíferos, tendrían un origen de parte de los mamíferos, pero con el hallado de los huevos se llegó a esa conclusión. Los huevos eran de diferentes tamaños, lo que indica que los dinosaurios podrían ser clasificados según esa sistemática del tamaño de los huevos. Los huevos indicaron también una estructura peculiar, semejante en todos, lo que indica que los dinosaurios no tendrían una capacidad de una transformación evolutiva. El hallazgo también de huevos de dinosaurios fosilizados ha presentado evidencia del desarrollo embrionario de muchos de ellos, al encontrar especímenes juveniles dentro de los huevos muy bien preservados, lo que nos da una idea, ¿verdad?, del tamaño en el que el embrión se desarrollaba, del tamaño en el que el embrión podría nacer cuando eclosionaba del huevo. En el sur de Argentina, en la Patagonia, son encontrados muchos huevos de dinosaurios. Mongolia es parte de una región de Asia donde muchos huevos de dinosaurios son encontrados. Por esta razón, algunos afirman que si estos animales estaban allí, incluso con algunos naciendo, saliendo de los huevos, otros no, algunos pueden ser quebrados y encontrar allí el animalito en proceso de creación. Los procesos de fosilización en muchas veces preservan detalles, lo que es bastante interesante. Podemos imaginar que esos animales, según el modelo evolucionista, estaban viviendo, depositaron allí sus huevos, pero no pudo haber sido así. ¿Por qué? Normalmente las películas de ficción presentan a los dinosaurios viviendo, alimentándose de dinosaurios pequeños, herbívoros. Los herbívoros a su vez tienen una abundante vegetación alrededor para alimentarse. Este ecosistema no es encontrado con los fósiles de dinosaurios. Son ecosistemas incompletos. La vegetación que debería ser parte de su entorno no está presente. Entonces, eso demuestra claramente que ese no era el lugar donde vivían. Ellos fueron transportados. Pero, con respecto a la falta de vegetación que representaría el ecosistema real donde vivieron, pero ¿y los huevos? Como animales huyendo, sufriendo a consecuencia de catástrofes globales, podrían dedicarse a poner huevos? Algunos imaginan que los dinosaurios realmente estaban huyendo, pero que con el instinto de preservar sus descendientes, en algún momento más calmo, sin estar huyendo, quizás en aguas poco profundas, las hembras pudieron haber depositado esos huevos que enseguida fueron cubiertos por esta camada sedimentar. Así como puedes ver, estos nidos de huevos de dinosaurio están en camadas dispuestos en planos paralelos, lo que demuestra un escenario catastrófico de deposición y algunos momentos de calma bien cortos, que es cuando estos nidos fueron construidos y los huevos depositados.
La existencia de los dinosaurios es indiscutible. Los fósiles comprueban que en algún momento de la historia habitaron la Tierra. La cantidad de ellos en algunas ocasiones era impresionante. La población en diferentes partes del mundo es evidente por la gran cantidad de fósiles que hemos encontrado. Por otro lado, existen muchas teorías sobre la extinción de estos seres. ¿Cuáles son las principales hipótesis y sus respectivas evidencias? La ciencia naturalista menciona como el factor principal para la extinción de los dinosaurios la caída o el impacto de un meteorito de grandes proporciones en la península de Yucatán en México. La idea es que la cantidad de radioactividad que trajo ese meteorito junto con la cantidad de materia volátil que levantó, el polvo que subió a la atmósfera, oculta en cierta medida los rayos del sol. Eso provoca entonces que la fotosíntesis disminuye la cantidad de plantas disponibles y por lo tanto animales herbívoros como los dinosaurios dependientes de grandes cantidades de hierba pues no sobreviven. Los carnívoros que dependían de ellos tampoco sobreviven. Esto se une a que hay un gran número de otros organismos, no solamente dinosaurios, que desaparecen con ese impacto del meteorito. Algunas de las cosas que se le cuestionan a esta hipótesis es que uno de los elementos que más debe abundar como resultado del impacto del meteorito es el iridio. Y no se han encontrado evidencias de que haya un enriquecimiento extremo de este elemento. Por otro lado, también hay evidencias de que el iridio puede aumentar y no necesariamente por un meteorito, puede ser por actividad volcánica. También la evidencia que se cuestiona es que no todos desaparecieron de manera inmediata. La extinción fue paulatina y la extinción fue alrededor de todo el planeta, lo que es un poquito más consistente con un evento catastrófico o eventos catastróficos de impacto global. Y el meteorito, pues el impacto no sería completamente global, sería más bien en la zona del hemisferio americano. Hoy se defiende dentro de la geología convencional evolucionista que realmente hubo catástrofes en la columna geológica. Esto es algo actual. En el pasado nadie lo defendía. En el pasado no se hablaba nada sobre el catastrofismo, se hablaba sobre el uniformismo. Hoy ya se habla de diferentes niveles de catástrofes dentro de la columna geológica. Pero lo interesante es que cuando se analiza la columna geológica, es visible que aquellas características de las rocas y de los fósiles asociadas a estos desastres aparecen a través de toda la columna geológica. Por lo tanto, si hay catástrofes aquí abajo también hay. Y así sucesivamente. En donde hay fósiles, hay un evento catastrófico correspondiente. Muy bien. Algunos se imaginan que los meteoritos pueden haber sido el factor principal, modificando el clima de la Tierra, provocando incluso grandes procesos volcánicos. Un meteorito cae sobre la superficie terrestre y al chocarse generaría un calor debido al impacto, derretiría las rocas que están cerca del manto, provocando que grandes cantidades de magma desborden. Grandes fenómenos volcánicos también ocurrirían. Como consecuencia, gases nocivos, el dióxido de azufre mezclado con el agua, lluvias ácidas, el clima quedaría muy cambiado. Entonces, directa o indirectamente, los meteoritos, vulcanismo, olas gigantescas, por ejemplo, meteoritos que caen al mar provocando olas gigantescas, que incluso podrían promover el traslado de estos animales, la deposición. Entonces, varios fenómenos catastróficos a consecuencia directa de estos eventos pudieron haber causado la muerte de los dinosaurios. El libro de Génesis presenta que Dios creó una gran cantidad y variedad de animales. Diversos tamaños, formas, colores se pueden asumir del texto bíblico. Algunos creen que este puede haber sido el verdadero origen de los dinosaurios. Realmente Dios, según la Biblia, es el que tiene el poder creador y capaz de poder diseñar semejantes colosos y también los diminutos animales que hoy se han extinguido. Realmente, ¿es posible converger la existencia de los dinosaurios y el relato creacionista de Génesis? Si fuese así,
¿Cómo entonces fueron extintos estos animales? Los dinosaurios no hay por qué no pensar que fueran de origen creacionista, o sea, de origen divino. Son un organismo como cualquier otro. Al tú estudiarlos en detalle te vas a dar cuenta que las mismas características que tiene cualquier organismo, ponen huevos, se reproducen, se alimentan, cazan, hay de tamaños distintos, son feroces, son pasivos, vegetarianos, carnívoros. O sea, todas las características que encontramos en ellos, no hay por qué no pensar que sean de origen creacionista. Debemos aceptar la existencia de los dinosaurios. Existen huellas de dinosaurios juntamente con huellas de seres humanos. Lo que ocurre es que a través de esas huellas debemos aceptar que los dinosaurios existieron en periodos cuando el propio hombre existió. Si no, no habría esas huellas. Ahora, ¿cómo se extinguieron? La Biblia relata de un cataclisma gigantesco, universal, que es el diluvio. Y el diluvio extinguió seguramente no solamente los dinosaurios, sino otras especies. Existe también especies de fósiles de algunos peces, como el celacanto, por ejemplo, que no existe más. Entonces, debe haber sido el diluvio que extinguió a los dinosaurios. Desde la primera capa del Paleozoico, que es el Cámbrico, hasta la primera capa del Cenozoico, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, donde realmente encontramos fósiles de mamíferos. A lo largo de toda la columna geológica voy a encontrar fósiles, y la mayor cantidad son de fósiles invertebrados, mucha cantidad. 95% de los fósiles son de origen marino, lo que demuestra que los mares en realidad invadieron las zonas continentales en el pasado, de forma repetitiva. Así que, cuando se estudian los fósiles de dinosaurios y otros tipos de fósiles, por ejemplo, aquí en Brasil, en la meseta Araripe, una región al sur de Ceará, se encuentran los fósiles de peces que mejor están conservados según lo que se conoce. Y estos fósiles realmente son evidencia de un soterramiento rápido. Algunos incluso afirman que hubo más o menos de 1 a 2 horas entre la muerte de estos animales y el proceso de fosilización. 2 horas, es decir, muy rápido. Así que cuando se analiza la columna geológica y se observan los fósiles, hay que deducir que estos animales fueron víctimas de una catástrofe de proporciones globales. Hay evidencias alrededor de todo el globo de fósiles de dinosaurios sepultados de manera repentina, en lugares donde hay grandes cantidades y concentraciones de huesos, lo que sugiere un evento de índole global que provocó agua y que provocó entonces que todos ellos fueran sepultados. De la misma manera, para que los fósiles se preservaran, tienen que ocurrir un enterramiento rápido, evitando que las bacterias los puedan descomponer. Y una forma de explicar ese enterramiento rápido fue por corrientes de agua que sepultaran inmediatamente los cuerpos de estos organismos que morían como hubiera sido en el diluvio. De la misma manera también, al ser sepultados rápidamente, se evitaría que algunos otros organismos los puedan destruir y puedan alimentarse de ellos. Por lo tanto, eso explica cómo es que encontramos osamentas completas, muchas veces casi armadas, de estos organismos. Aunque no tengamos todas las respuestas, queda evidente que hay una gran relación entre la existencia de los dinosaurios y el relato de Génesis, principalmente con la narrativa del diluvio universal. Y este será el tema del próximo programa. ¿Realmente hubo un gran diluvio como lo relatan las Escrituras? ¿Qué evidencias podrían comprobar o no la narrativa bíblica? Si quieres descubrir la verdad, no te pierdas la próxima edición de Evidencias.